He amado a Javier Martín desde que tengo memoria. No recuerdo un solo invierno en Oviedo en el que su risa no estuviera presente entre el vapor de mi aliento y las hojas húmedas de nuestro barrio. Nuestras casas estaban una frente a la otra, separadas apenas por un seto de hortensias que en verano se llenaba de mariposas. Nuestros padres trabajaban en la misma empresa de construcción, y cuando se reunían los domingos para hablar de planos y presupuestos, nosotros jugábamos en el jardín, construyendo castillos de barro y jurando que algún día levantaríamos uno de verdad. De niños éramos inseparables. Él se burlaba de mi pelo corto, me llamaba chico con falda, y yo fingía enfadarme mientras le lanzaba tierra los zapatos nuevos. Su madre reía desde la ventana, y la mía decía que no había mejor manera de aprender a quererse que peleando un poco. En las tardes de lluvia, cuando el cielo de Asturias se volvía gris plomo, nos refugiábamos bajo el porche de mi casa, compartiendo galletas y dibujando mundos imaginarios en la niebla del cristal. Nadie lo sabía entonces, pero allí, entre risas y discusiones por quien corría más rápido, nació algo que no era simple amistad. Crecimos casi sin darnos cuenta. Un día estábamos buscando renacuajos en el arroyo, y al siguiente, asistíamos al instituto, cada uno con su mochila llena de deberes y con los nervios torpes de la adolescencia. Seguíamos viéndonos a diario, estudiábamos juntos, compartíamos el almuerzo, competíamos por sacar mejores notas. A veces discutíamos, pero siempre terminábamos riendo. Y, poco a poco, esa familiaridad inocente empezó a sentirse diferente. Había momentos en que su mirada me hacía olvidar lo que estaba diciendo, o cuando rozaba mi mano al pasarme un cuaderno, sentía un calor extraño que me acompañaba todo el día. Cuando llegó el baile de fin de curso, los profesores decidieron emparejarnos para la coreografía de despedida. Pasamos semanas practicando en el gimnasio del colegio, entre risas, tropiezos y música que sonaba en un viejo reproductor. Al principio nos daba vergüenza, no sabíamos dónde poner las manos ni cómo mirarnos sin reír. Pero con el tiempo, el paso de vals se volvió natural, y cada vez que nuestras miradas coincidían, el mundo parecía detenerse. La noche del baile, el aire olía a lluvia y jazmín. Llevaba un vestido sencillo que mi madre había cosido, y un traje que le quedaba un poco grande. Bailamos bajo las luces tenues del salón, y por primera vez, sentí que el tiempo nos pertenecía. Cuando la música terminó, salimos al jardín. El viento frío de mayo agitaba las farolas, y bajo un roble enorme, Javier tiró nervioso del borde de mi vestido y murmuró, casi sin voz, «Clara, creo que te quiero». Mi corazón se desbocó. No supe qué decir, solo reí nerviosa y respondí lo primero que me salió del alma, «Yo también creo que te quiero». Nos quedamos allí, torpes, con las mejillas encendidas, hasta que él se inclinó y me besó. Fue un beso breve, inseguro, pero suficiente para cambiarlo todo. Esa noche, al volver a casa, supe que mi vida ya estaba entrelazada con la suya. Pensé que aquel primer amor adolescente sería solo un recuerdo dulce, pero no. Fue el comienzo de todo, de una historia que, sin saberlo, me llevaría del sueño más puro hasta la verdad más dolorosa. Los años siguientes se deslizaron como un río tranquilo. Cuando terminamos el bachillerato, Javier y yo escogimos universidades distintas, pero ambas en Asturias. Él se fue a estudiar ingeniería civil en Gijón, y yo elegí arquitectura en Oviedo. Prometimos que la distancia, apenas una hora de tren, no cambiaría nada entre nosotros. Y cumplimos esa promesa. Cada fin de semana, uno tomaba el tren para ver al otro, y los domingos por la tarde, las despedidas en la estación eran pequeñas heridas que aprendimos a llevar con ternura. Aquellos fueron años de crecimiento y de descubrimiento. Aprendimos a ser independientes, a pagar facturas, a cocinar mal y a reírnos de nuestros propios errores. Vivíamos con poco, pero nos sentíamos ricos en proyectos y sueños. A veces, después de clases, caminábamos por la playa de San Lorenzo, con el viento del Cantábrico despeinándonos, hablando de los edificios que yo quería diseñar y de los puentes que él soñaba construir. Eran conversaciones que empezaban con planos y terminaban con promesas. Cuando teníamos vacaciones, nos escapábamos en su viejo coche, un Seat Ibiza rojo que rugía como un gato viejo. Recorremos los pueblos del norte, Cudillero, Llanes, Santillana del Mar, dormíamos en hostales baratos, comíamos bocadillos en los muelles y pasábamos horas mirando el mar. A veces discutíamos, pero siempre acabábamos riendo. Éramos dos jóvenes sin dinero, pero con el mundo entero delante.
Recuerdo una tarde en la que el cielo se volvió dorado sobre los acantilados de las 3. Nos sentamos en el capó del coche, compartiendo una bolsa de patatas fritas, y de pronto, Javier se quedó en silencio. Lo miré y vi algo distinto en su expresión, una mezcla de miedo y determinación. Sacó una cajita pequeña del bolsillo de su abrigo y la abrió con las manos temblorosas. Dentro había un anillo sencillo, una sortija de plata sin adornos. «No tengo mucho», me dijo, sonriendo nervioso, «pero quiero darte esto. No es una propuesta formal todavía, solo una promesa. Cuando terminemos la universidad, cuando tengamos un techo y un trabajo, quiero que te cases conmigo». Recuerdo que el viento me secó las lágrimas antes de que pudiera responder. Le dije que sí, que por supuesto, que no necesitaba nada más que su sinceridad. Él respiró aliviado y nos quedamos allí, mirando cómo el sol se escondía detrás del mar, jurando que aquel momento no sería solo un recuerdo, sino el inicio de todo. 4 años después, cumplimos nuestra palabra. Ambos terminamos nuestros estudios con orgullo. Mis padres organizaron una pequeña celebración, y los suyos se encargaron de preparar los papeles en el registro civil de Oviedo. No hubo vestidos de diseñador ni flores exóticas. Llevaba un vestido blanco de lino que mi madre había cosido con sus propias manos, y Javier una camisa clara y una corbata que no lograba anudar bien. La ceremonia fue breve, pero llena de emoción. Cuando firmamos los documentos, sentí que el mundo se hacía más grande y, al mismo tiempo, más seguro. Afuera, nuestras familias soltaron un par de palomas blancas, una costumbre sencilla, pero simbólica, y alguien tomó una fotografía de nosotros riendo, abrazados, sin saber que esa imagen, con el tiempo, se convertiría en mi amuleto y mi herida. Durante años, esa foto colgó en la pared de nuestro salón, Javier y yo, jóvenes, sonrientes, iluminados por la promesa de un futuro sin sombras. En ese instante, creí que el amor era invencible y que nada, jamás, podría quebrar lo que habíamos construido juntos. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron tan sencillos como felices. Nos instalamos en un piso pequeño, en una calle tranquila de Oviedo, con paredes blancas y un balcón diminuto desde el que apenas se alcanzaba a ver el cielo entre los tejados. No teníamos muebles caros ni electrodomésticos nuevos, pero cada rincón de aquel lugar respiraba ilusión. Javier se empeñó en montar los estantes él mismo y yo en colgar cortinas que apenas cubrían las ventanas. Así, poco a poco, ese espacio se convirtió en nuestro refugio. Ambos comenzamos nuestras vidas laborales con modestia, pero con entusiasmo. Javier consiguió un puesto en una empresa de construcción local, ayudando a diseñar estructuras y coordinar obras pequeñas. Yo, por mi parte, empecé en un estudio de diseño interior, donde al principio hacía de todo, desde ordenar catálogos hasta preparar planos para proyectos que apenas llegaban a construirse. Sin embargo, me sentía feliz. Al fin podía aplicar lo que había aprendido y aportar mi mirada al mundo. Recuerdo las tardes de viernes, cuando llegábamos agotados y nos sentábamos en el suelo con una pizza barata y una botella de vino. Soñábamos despiertos. Él hablaba de abrir su propia empresa algún día, y yo imaginaba tener mi propio despacho con grandes ventanales y maquetas alineadas en los estantes. A veces, los fines de semana nos escapábamos a la costa o hacíamos caminatas por los montes de Covadonga. No necesitábamos mucho, bastaba el viento en la cara, el olor a tierra húmeda y la certeza de que estábamos construyendo una vida juntos. Teníamos discusiones, claro. Pequeñas diferencias por el dinero, por las horas extra, por quien olvidaba sacar la basura. Pero nada de eso importaba realmente. Siempre terminábamos riendo, prometiendo que un día miraríamos atrás y recordaríamos esas peleas como simples anécdotas. Por las noches, antes de dormir, hablábamos de nuestros planes. Javier decía que quería conocer Italia, caminar por Roma y ver con sus propios ojos los edificios que yo tanto admiraba. Yo le respondía que quería volver al norte de Francia, donde la arquitectura parecía contar historias. A veces, mientras lo escuchaba, pensaba que la felicidad debía parecerse mucho a eso, a la calma de tener a alguien que camina contigo sin prisa, sin miedo. Durante un tiempo, todo pareció encajar. Los proyectos avanzaban, nuestras familias estaban orgullosas, y cada cumpleaños se celebraba con una tarta casera y una vela mal encendida. Los amigos nos llamaban la pareja perfecta, y aunque sabía que ninguna perfección es real, me gustaba creer que lo nuestro sí podía serlo.
Algún día tendremos hijos, me decía Javier, acariciándome la mano mientras planchaba su camisa para el trabajo. Cuando estemos preparados. Yo sonreía, convencida de que aún faltaban años para eso. Pero la vida rara vez avisa antes de cambiar el rumbo. A veces basta una sola visita al médico, una sola frase pronunciada con una sonrisa, para que todos los planes, viajes, proyectos, sueños, se transformen de golpe. Y aunque aún no lo sabía, esa sorpresa estaba a punto de llegar. El día que mi vida cambió por completo no fue uno especial. Era un martes cualquiera de otoño, con el cielo gris sobre Oviedo y un viento que olía a lluvia. Había pedido cita en el centro de salud solo para un control rutinario. Ni siquiera llevé a Javier conmigo porque ambos pensábamos que sería una revisión más. Sin embargo, cuando la doctora apoyó el ecógrafo sobre mi vientre y frunció el ceño antes de sonreír, supe que algo inesperado estaba a punto de decirme. «Bueno, Clara», dijo con una calma que no disimulaba la sorpresa, «parece que la naturaleza ha decidido darte un doble regalo. Son 2 gemelas». Creí que no la había oído bien. La miré incrédula, luego a la pantalla donde 2 pequeñas sombras palpitaban al ritmo de sus diminutos corazones. 2. No 1, 2. Mi respiración se detuvo, y una risa nerviosa me escapó antes de cubrirme la cara con las manos. Cuando Javier llegó más tarde y le mostré la imagen, se quedó mudo, con los ojos brillando de emoción. Me tomó la mano con fuerza, y por un instante, todo el miedo que sentí se disipó. Durante días, viví entre la euforia y la incertidumbre. Pensaba en los gastos, en el trabajo, en cómo íbamos a arreglárnoslas en nuestro pequeño piso. Pero también me sorprendía hablando sola con mi vientre, imaginando cómo serían, si se parecerían a él o a mí. Por primera vez en mi vida, el futuro no se medía en proyectos o ascensos, sino en pataditas diminutas que cada día me recordaban que ya no estaba sola. Decidí pausar mi carrera en el estudio de diseño. Al principio me dolió, lo confieso, pero pronto entendí que era una pausa necesaria, no un final. Javier se volcó en su trabajo, y nuestras familias nos rodearon con cariño. Mi madre llegaba con ollas de caldo y mantas tejidas. Mi suegra, Pilar, con infusiones y pequeños gorros de lana que hacía cada noche. Aquella casa, que antes se me antojaba vacía al volver del trabajo, comenzó a llenarse de voces, de risas y de esperanza. El embarazo fue largo y agotador. Mi espalda dolía, dormía poco, y los médicos me controlaban cada semana. Pero cada vez que escuchaba los 2 latidos sincronizados, el cansancio desaparecía. Cuando por fin llegó el día del parto, una tormenta caía sobre la ciudad. Recuerdo el olor a desinfectante, las luces blancas del hospital y la voz de Javier temblando al susurrarme al oído que todo saldría bien. Horas después, entre lágrimas y un agotamiento indescriptible, las escuché llorar. Sofía y Alba. 2 pequeñas criaturas con la piel rosada y los ojos cerrados, respirando por primera vez el mismo aire que nosotros. Javier lloraba sin intentar ocultarlo, y cuando me acercó a las 2, sentí que el mundo se había detenido. Los primeros días fueron un torbellino. No dormíamos, comíamos a deshoras, y la casa era un caos de pañales, biberones y risas. A veces me quedaba despierta solo para verlas dormir, una abrazando a la otra, idénticas y perfectas. Había soñado con muchas formas de felicidad, pero ninguna se comparaba con esa. En medio del cansancio, del desorden y del llanto, encontré una paz que no conocía. Por primera vez, entendí lo que significaba sentirse completa. Los meses que siguieron al nacimiento de Sofía y Alba se mezclaron en un torbellino de días iguales. El tiempo dejó de tener forma. Amanecía sin haber dormido, comía sin hambre, y aún así, no recuerdo haber sido más feliz. Cada mañana comenzaba con el mismo sonido, sus risas, sus llantos, el eco de la cafetera y el murmullo constante de la lavadora. A veces sentía que vivíamos dentro de una canción repetida, pero era una melodía que me daba paz. Javier trabajaba cada vez más. Decía que quería asegurarse de que a las niñas no les faltara nada. Salía temprano, regresaba tarde, muchas veces con el uniforme manchado de polvo y los ojos cansados. Lo veía esforzarse y lo admiraba por ello, aunque, en secreto, lo extrañaba. Cuando por fin llegaba a casa, apenas tenía fuerzas para cenar. Yo le hablaba de las pequeñas cosas del día, los primeros pasos, las nuevas palabras, los dibujos torcidos que habíamos hecho con las niñas.
Él sonreía, me acariciaba el cabello y decía: «Eres increíble, Clara». Pero luego, el silencio volvía. Mi vida giraba en torno a ellas. Mis horas, mis pensamientos, incluso mis sueños estaban llenos de sus rostros. Había días en que no recordaba cuándo fue la última vez que me miré al espejo con calma. Dejé de maquillarme, de salir con amigas, de leer por placer. Me repetía que era una etapa, que todo pasaría, que recuperaríamos el equilibrio. Pero, poco a poco, la mujer que había sido antes, la que hablaba de proyectos, la que soñaba con abrir su propio estudio, comenzó a desvanecerse entre pañales y canciones de cuna. Aún así, había momentos mágicos. Las tardes en el parque, los abrazos en pijama, los besos de las niñas antes de dormir. Me bastaba verlas respirar para sentir que todo valía la pena. Esto es el amor verdadero, pensaba, entregarlo todo sin esperar nada. Y, en cierto modo, era verdad. Pero algunas noches, cuando la casa dormía, me sentaba junto a la ventana con una taza de té frío y me preguntaba en voz baja quién era ahora. Miraba la ciudad dormida, las luces lejanas, y me descubrí deseando algo que no sabía nombrar. No era libertad, ni ambición. Tal vez solo quería volver a sentirme yo misma. Un día, mientras guardaba la ropa limpia, encontré en el fondo del armario mi antigua carpeta de bocetos. Al abrirla, vi mis diseños, mis líneas, mis sueños congelados en papel. Los toqué con los dedos y sentí una punzada de nostalgia. Aquella carpeta era una versión de mí que había quedado suspendida en el tiempo. Cerré el armario con cuidado, prometiéndome que algún día volvería a ella. No imaginaba entonces que, mientras yo luchaba en silencio por no perderme, algo también estaba cambiando en Javier. Sus ausencias empezaban a hacerse más largas. Sus llamadas, más cortas. Pero en ese momento aún no lo veía como una amenaza. Tenía fe en que el amor bastaría. Y con esa fe, me dormí cada noche, sin saber que la primera sombra ya había entrado en nuestra casa. El tiempo, que antes se medía en risas de niñas y cenas familiares, comenzó a fragmentarse en silencios. Javier empezó a llegar más tarde del trabajo. Al principio eran solo unos minutos, un atasco, una reunión que se alargaba, un imprevisto en la obra. Luego se convirtieron en horas. Volvía agotado, con olor a cemento y a café frío, evitando mi mirada mientras se quitaba las botas en el pasillo. Yo intentaba no preguntar demasiado. No quería ser una de esas esposas que desconfían de todo. Pero el silencio, ese silencio espeso que empezó a llenar nuestra casa, pesaba más que cualquier respuesta. Noté pequeños cambios. Su teléfono, que antes dejaba sobre la mesa del comedor, ahora siempre quedaba boca abajo. Cuando sonaba, lo guardaba en el bolsillo con una rapidez que me hería. A veces salía al balcón para hablar en voz baja. Decía que eran cosas de trabajo, pero su tono no era el de siempre. Y aunque no tenía pruebas, algo dentro de mí se encogía cada vez que escuchaba la puerta cerrarse detrás de él. Una tarde de domingo, mientras doblaba la ropa en silencio, mi madre vino a visitarnos. Las niñas jugaban en el suelo con los bloques de madera y Javier había salido a hacer unas gestiones. Ella me miró con esa mezcla de ternura y sospecha que solo las madres saben usar. «Hija», dijo, bajando la voz, «¿estás segura de que no hay otra mujer? Los hombres, a veces se cansan, buscan distracciones. No te lo digo por mal, pero he visto ese brillo inquieto en sus ojos». Me dolió escucharla, como si con sus palabras hubiese rasgado algo que yo intentaba mantener intacto. Le respondí que no, que Javier no era así, que lo conocía desde niña. Pero en el fondo de mi pecho, la duda ya había empezado a germinar. Aquella noche, cuando él regresó, lo esperé en el salón. La televisión estaba encendida, pero no veía nada. Lo observé dejar las llaves sobre la mesa y suspiré antes de hablar. «Javier, últimamente estás distante. Apenas hablamos. ¿Pasa algo que no quieras contarme?» Se quedó quieto, con la chaqueta aún puesta. Luego se acercó y me tomó la mano. Su voz sonaba cansada, como si cargara con un peso invisible. «Clara, solo te pido un poco de paciencia. 1 año, nada más. Hay cosas que estoy intentando arreglar. Prometo que todo tendrá sentido después». 1 año. Aquella palabra me sonó eterna.
Intenté sonreír, pero sentí un nudo en la garganta. Lo abracé, buscando consuelo, pero su cuerpo estaba rígido, distante. Esa noche dormimos espalda con espalda, sin hablarnos, con la sensación de que entre nosotros se había abierto un espacio imposible de llenar. Pasaron los días y, con ellos, mi fe empezó a tambalearse. Seguía cocinando, cuidando de las niñas, cumpliendo con la rutina, pero algo en mí se había apagado. Había noches en que me despertaba y veía su lado de la cama vacío. Decía que trabajaba en un proyecto nuevo, pero su mirada esquiva me decía otra cosa. A finales de noviembre, el frío llegó temprano a Oviedo. La escarcha cubría los cristales, y las montañas de los picos de Europa ya estaban blancas. Una mañana, mientras observaba caer los primeros copos de nieve, sentí que aquel invierno no era solo meteorológico. Era también el reflejo de lo que vivíamos. Un paisaje hermoso, pero helado, donde el amor se perdía lentamente bajo el peso del silencio. Aquel fin de año decidí que no podía seguir viendo cómo nuestra relación se consumía sin hacer nada. Llevaba meses sintiendo cómo Javier se alejaba, como si cada conversación fuera una pared más entre nosotros. Quise recordarle quiénes éramos, de dónde veníamos, todo lo que habíamos construido juntos. Así que planeé una sorpresa. Durante semanas ahorré cada euro que pude y reservé un viaje a Marruecos, 7 días entre los zocos de Marrakech y las dunas del desierto. No era solo una escapada, era mi intento de salvarnos. Pensé en los colores, en el sol, en el silencio que podríamos compartir lejos del ruido de nuestras rutinas. Imaginé su sonrisa al abrir el sobre, el brillo en sus ojos cuando comprendiera que lo había hecho por nosotros. La Nochevieja llegó fría, con la nieve cubriendo los tejados de Oviedo y las luces reflejándose en los cristales. Nuestra casa estaba llena, mis padres, mi suegra, las niñas correteando entre las mesas con sus vestidos idénticos. Había olor a pavó, a sidra, a hogar. Quise creer, por un momento, que todo podía volver a ser como antes. Javier llegó tarde, con la bufanda aún puesta y una sonrisa forzada. Me besó en la mejilla, saludó a todos y se sentó a la mesa como si el peso de los últimos meses no existiera. Fingimos normalidad, brindamos, reímos por obligación. Las niñas intentaban mantenerse despiertas hasta la medianoche, y yo, mientras tanto, esperaba el momento perfecto. Cuando el reloj marcó las 12 y los fuegos artificiales comenzaron a iluminar el cielo, me levanté. Tenía el corazón acelerado. Javier, dije, sonriendo con timidez, este año quería darte algo especial. Le tendí un sobre blanco. Todos guardaron silencio, expectantes. Él lo abrió, sacó los billetes de avión y los observó con una expresión que no entendí al principio. Esperaba sorpresa, quizá alegría, pero en su mirada solo vi desconcierto, y luego, algo más frío, irritación. «¿Qué es esto?», preguntó, con la voz baja pero tensa. «Un viaje», respondí, intentando mantener el tono alegre. «Solo tú y yo. A Marrakech. Mis padres pueden cuidar de las niñas. Nos vendrá bien desconectar, recuperar tiempo juntos». Su mandíbula se tensó. «No puedo irme ahora. No es el momento». «¿No es el momento?», repetí, sintiendo cómo la voz me temblaba. «Javier, es solo una semana. Una semana para nosotros. Ya te dije que estoy con un proyecto importante. No puedo abandonarlo», respondió, apartando el sobre. «¿Un proyecto que no puedes ni mencionar?». Mi tono se quebró, y noté cómo las miradas de todos se clavaban en nosotros. Mi madre bajó la vista. Doña Pilar se removió incómoda en la silla. Las niñas observaban confundidas, sin entender por qué papá hablaba tan serio. «No hagas esto delante de todos», murmuró él, intentando sonar firme, pero ya era tarde. «No, Javier», dije, con las lágrimas ardiéndome en los ojos. «Lo que no quiero seguir haciendo es fingir. Fingir que estamos bien, que todo sigue igual cuando hace meses que no me miras, que no me hablas, que no estás». Él se levantó de golpe. La silla cayó hacia atrás. «No puedo con esto ahora», dijo entre dientes, y caminó hacia la puerta. «Ahora», susurré. «¿Y cuándo, Javier? ¿Cuándo vas a explicarme qué pasa?». No respondió. La puerta se cerró con un golpe seco que retumbó en las paredes.
Las niñas corrieron hacia mí asustadas, y yo, con el sobre aún en la mano, vi cómo los billetes se deslizaban al suelo. El fuego crepitaba en la chimenea, los fuegos artificiales seguían estallando fuera, pero todo lo que sentí fue un silencio helado, denso, insoportable. Allí, en medio de la cena, con mi familia mirando sin saber qué decir, entendí que algo se había roto. No era solo una discusión, ni una mala racha. Era el fin de algo que había creído eterno. Me quedé allí, con las lágrimas cayendo sobre los billetes arrugados, mientras afuera la ciudad celebraba el nuevo año. Yo solo podía pensar en uno viejo, el nuestro, el que acababa de morir sin ruido, salvo el portazo que selló su final. La mañana siguiente a aquella Nochevieja amaneció gris. La nieve seguía cayendo sobre los tejados, cubriendo las calles con un silencio extraño, como si todo el mundo durmiera menos yo. No podía mirar los billetes sobre la mesa sin sentir un nudo en el estómago. La casa olía a champán seco y a tristeza. Las niñas jugaban en el salón ajenas a lo ocurrido, y yo, con la garganta apretada, supe que no podía seguir allí. Hice las maletas sin pensarlo mucho. Un par de mudas, los abrigos de las niñas, sus muñecas preferidas. Mis padres no preguntaron nada cuando llamé. «Ven, hija», dijo mi madre con esa voz que siempre entendía sin explicaciones. Conduje hasta su casa con las manos temblando sobre el volante. La nieve golpeaba el parabrisas y el aire frío me cortaba la cara, pero dentro del coche sentía un calor insoportable, como si cada respiración quemara. Al llegar, mi madre me abrazó sin decir palabra. Mi padre se limitó a asentir y abrir la puerta del cuarto de invitados. Esa noche dormí con Sofía y Alba a mi lado, escuchando su respiración acompasada, tratando de convencerme de que había hecho lo correcto. Durante los días siguientes, la casa de mis padres se convirtió en un refugio. El olor del guiso de mi madre, el sonido del reloj del pasillo, las risas de mis hijas jugando con su abuelo, todo parecía devolverme algo de paz. Pero al caer la tarde, cuando el silencio llenaba las habitaciones, el vacío volvía. Javier tardó una semana en aparecer. Llegó una noche de sábado, con el rostro cansado y los ojos hundidos. Me pidió que habláramos fuera, en el porche, bajo una llovizna fina que empañaba las luces del jardín. «Clara», dijo, con voz temblorosa, «lo siento. No debí marcharme así. No debí gritarte delante de todos. Esperé algo más, una explicación, una verdad, algo que diera sentido a los meses de distancia. Pero no llegó. Solo palabras vacías, promesas que ya no sabían consolarme. No necesito disculpas», le respondí al fin. «Necesito sinceridad». Él bajó la mirada. No la obtuve. Volví a casa unos días después, pero no por él. Lo hice por las niñas, por su rutina, por el intento de mantenerles un hogar. La casa me recibió con el mismo olor, los mismos muebles, pero todo parecía distinto. Cada rincón tenía el eco de lo que se había roto. Javier intentaba actuar con normalidad, desayunos en silencio, cenas forzadas, sonrisas ensayadas. A veces me hablaba del trabajo, de las niñas, de cosas triviales, pero sus ojos nunca se encontraban con los míos. Necesitaba recuperar algo de mí, así que decidí volver a trabajar. Llamé a mi antiguo estudio de diseño, y para mi sorpresa, me ofrecieron un puesto a media jornada. Volver a ese espacio, al olor de café recién hecho y papel, me devolvió el aire. Por primera vez en años sentí que tenía una parte de mi vida que no dependía de nadie. Aún así, cada vez que volvía a casa, el frío se instalaba de nuevo. Las niñas reían, pero entre Javier y yo solo quedaba una calma tensa, una cortesía sin alma. Dormíamos en la misma cama, pero el cuerpo de uno ya no buscaba al otro. No había gritos, ni discusiones, solo ese silencio que mata más despacio que la ira. A veces lo miraba y pensaba que, tal vez, el amor no muere de golpe, sino de abandono. Y en aquella casa donde el fuego de la chimenea ya no calentaba nada, entendí que nuestro matrimonio seguía en pie, pero solo por fuera. Por dentro, hacía tiempo que se había congelado. El invierno llegó a Asturias con la crudeza de siempre, montañas blancas, carreteras cubiertas de hielo y ese silencio que solo se escucha cuando todo está congelado. Elena Robledo, mi amiga de la universidad, me había llamado semanas antes. Quería que pasáramos las fiestas juntas en su casa de Gijón. «Carlos tiene muchas ganas de verte»,
dijo con entusiasmo. Podríamos revivir viejos tiempos. Clara. Las niñas se divertirían. Acepté al principio, pero Javier fue tajante. No puedo, dijo sin mirarme. Tengo trabajo pendiente. No es momento de visitas. Su negativa me dolió, pero no insistí. Había aprendido a no pedir explicaciones que no llegaban. En cambio, decidí pasar las fiestas con Sofía y Alba en la vieja cabaña familiar en los Picos de Europa, esa casa de madera donde solíamos ir cuando todo era más sencillo. Mis padres la habían dejado intacta desde su juventud, la chimenea, las mantas de lana, el olor a madera vieja. Era mi refugio, el lugar donde siempre lograba poner en orden mis pensamientos. El viaje fue largo. Las montañas se alzaban majestuosas, envueltas en nubes grises. Las niñas cantaban villancicos en el asiento trasero, y por un instante, el sonido de sus voces me devolvió una paz que creía perdida. Cuando el sol comenzó a caer, la carretera se volvió más estrecha, y el paisaje se tiñó de azul y violeta. Recuerdo que, al doblar la última curva, sentí una punzada de nostalgia. La cabaña estaba allí, entre los árboles, cubierta de nieve. Pero algo me hizo frenar el coche. Había humo saliendo de la chimenea. Mi corazón dio un vuelco. No debía haber nadie. Nadie tenía las llaves, excepto Javier y yo. Apagué el motor y quedé inmóvil unos segundos, intentando convencerme de que tal vez algún vecino había pasado a revisar la casa. Pero las luces encendidas y las huellas recientes en la nieve me decían lo contrario. Tomé aire, bajé del coche y pedí a las niñas que se quedaran dentro. Subí los escalones de madera con las manos temblando. La puerta no estaba cerrada con llave. La empujé lentamente. El calor del fuego me envolvió, y junto con él, una sensación helada recorrió mi cuerpo. Javier estaba allí, de pie, frente al fuego, con un niño pequeño a su lado. ¿Qué haces aquí?, logré decir, con la voz apenas audible. Él se volvió. Su rostro se tensó, como si acabara de ser sorprendido en un acto imperdonable. Antes de que pudiera responder, el niño corrió hacia él y le abrazó la pierna. «Papá», exclamó con alegría. El mundo se detuvo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El eco de esa palabra, papá, se quedó flotando entre las paredes de la cabaña como un trueno que no se apaga. «¿Quién es ese niño, Javier?», pregunté, intentando no gritar. Él abrió la boca, pero no salieron palabras. El pequeño lo miraba con ternura, completamente ajeno al abismo que acababa de abrirse entre nosotros. Detrás de mí, Sofía y Alba observaban desde la puerta, paralizadas. «¿Vas a decirme algo?», insistí, temblando. «¿Quién es?». «Clara, no es lo que piensas», susurró finalmente. «¿No?». «Un niño que te llama papá, en nuestra cabaña, ¿no es lo que pienso? Por favor, baja la voz. No delante de las niñas. No te atrevas a decirme eso», grité, sintiendo como la rabia me subía al pecho. Después de meses de mentiras, de noches solo, de excusas. «¿Quién es ese niño, Javier?». El silencio se hizo insoportable. Al fin, con un suspiro derrotado, murmuró: «No es mi hijo, Clara, es el hijo de Carlos Robledo». Me quedé mirándolo, sin comprender. «¿Qué?». «Carlos tuvo un desliz hace años. Una mujer tuvo al niño. Me pidió ayuda para mantenerlo lejos de su familia. Elena no sabe nada. Yo solo intentaba protegerlos». Sentí que el aire me faltaba. «¿Protegerlos?», repetí. «¿De qué?». «¿Y a mí quién me protegía, Javier? ¿A mí, que pasé noches enteras pensando si habías dejado de amarme?». Él se llevó las manos al rostro, desesperado. «No podía contártelo. Juré mantener el secreto. Si Elena se enteraba, su matrimonio se destruiría». Mis manos temblaban tanto que apenas pude sacar el teléfono. Busqué el número de Carlos y lo llamé. Javier intentó detenerme. «Clara, por favor, no lo hagas». Pero ya era tarde. Carlos respondió al segundo tono. «Clara». «Estoy en la cabaña», dije con voz firme. «Con tu hijo». Hubo un silencio largo, helado. Luego un suspiro quebrado. «Por favor,
No se lo digas a Elena, susurró. Fue un error. Un solo error. Javier solo intentaba ayudarme. Cerré los ojos. Aquellas palabras cayeron sobre mí como la nieve que empezaba a golpear los cristales. Doble traición. Mi marido había mentido para proteger al marido de mi mejor amiga. Y en su silencio había destrozado mi confianza, mi paz, mi hogar. Esa noche no dormí. Javier se quedó en silencio junto al fuego, y el niño dormía en la habitación contigua. Yo miré las montañas por la ventana, blancas, inmensas, implacables. Cada crujido de la madera parecía repetir lo mismo: nada volverá a ser igual. Y en el corazón de aquel invierno entendí que la verdad puede doler más que cualquier mentira, pero también que no hay fuego, por fuerte que sea, capaz de derretir el hielo de una traición. No dormí aquella noche. La nieve caía sin descanso sobre los picos de Europa, y cada copo que golpeaba el cristal parecía recordarme que no había marcha atrás. El fuego se consumía lentamente en la chimenea, y Javier permanecía sentado frente a él, con el rostro hundido entre las manos. El niño dormía en la habitación contigua, ajeno a la tormenta que su existencia había desatado. Yo, en cambio, no podía apartar de mi mente una sola idea: Elena debía saberlo. No por venganza, ni por despecho, sino porque merecía la verdad. Pasé la madrugada en silencio, mirando el resplandor del fuego morir, y cuando la primera luz del amanecer tiñó el bosque de plata, marqué su número. Elena, dije con voz firme, necesito que vengas a la cabaña. Es importante. No preguntó nada. Solo respondió, salgo ahora. Horas después, su coche se detuvo frente a la casa. Bajó envuelta en un abrigo claro, con esa elegancia natural que siempre la acompañaba. Me abrazó con una sonrisa, sin sospechar nada. Me costó sostenerle la mirada. Clara, qué alegría verte. ¿Dónde están las niñas? Con mis padres, respondí. Mi voz sonaba más fría de lo que esperaba. Pasa, por favor. Dentro, la cabaña olía a leña y a silencio. El niño jugaba en el suelo, con los bloques de madera que mis hijas solían usar. Elena lo miró con curiosidad. ¿Y este pequeño?, preguntó sonriendo. Sentí que el aire se me atascaba en la garganta. Respiré hondo. Es el hijo de Carlos. El silencio fue absoluto. Elena parpadeó, desconcertada, como si no hubiera entendido. ¿Cómo dices? El hijo de tu esposo, repetí despacio. Nació de una aventura que tuvo hace años. Javier lo ha estado cuidando en secreto, escondiéndolo aquí. El color desapareció de su rostro. Dio un paso atrás, tropezó con la mesa y se llevó las manos al pecho. No, no puede ser. Intenté acercarme, pero ella retrocedió. No, repetía. Carlos no haría eso. No me haría eso. Lo llamé anoche, dije con suavidad. Me lo confirmó todo. Un grito seco escapó de su garganta. Luego, se desplomó en el sofá, con los ojos vacíos y la respiración entrecortada. La vi temblar, romperse, perder el suelo bajo sus pies igual que yo la noche anterior. Y aunque quise abrazarla, su dolor era tan profundo que ninguna palabra podía alcanzarla. Cuando por fin se levantó, tenía el rostro empapado, pero la mirada dura. Gracias, susurró. Por decírmelo tú y no el mundo. Se dio la vuelta y salió sin mirar atrás. El sonido de su coche alejándose se confundió con el viento. Y por primera vez, la montaña pareció completamente muda. Javier estaba en la puerta, observando todo. Se acercó despacio, con esa expresión derrotada que ya conocía. No querías hacerle daño, ¿verdad?, dijo casi en un susurro. No, respondí. Pero la verdad no destruye, Javier. Las mentiras sí. Nos quedamos frente a frente, con el fuego casi apagado y el amanecer entrando por la ventana. Había amor todavía, pero era un amor enfermo, lleno de silencios y heridas. Lo miré con una ternura cansada, como se mira algo que ya no se puede salvar. No sé si podré perdonarte, le dije. Pero sé que no quiero seguir viviendo entre sombras. Él asintió despacio. No discutió. No pidió más tiempo. Solo bajó la cabeza,
aceptando que el peso de sus decisiones nos había llevado hasta allí. Cuando el sol finalmente apareció sobre las montañas, me quedé sola frente a la ventana. La nieve brillaba como un espejo, ciega y pura. Cerré los ojos y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no me dolió. No sabía qué vendría después, si el divorcio, la soledad o una nueva vida. Pero si sabía algo con certeza, había elegido la verdad. Y aunque esa verdad dolía, también me liberaba. La gente dice que la mentira protege. Yo ya no lo creo. Las mentiras son cárceles. La verdad, aunque queme, siempre abre la puerta. Mientras el fuego se apagaba del todo, susurré para mí misma: mejor una verdad dolorosa que una mentira hermosa. Y con ese pensamiento, salí al exterior, dejando que los primeros rayos del sol tocaran mi rostro. La nieve crujía bajo mis botas, y el silencio de la montaña ya no pesaba. Por fin, después de tanto invierno, respiré como alguien que vuelve a empezar.